de las disertaciones. ¿Qué vamos a hacer, en definitiva? Primero haré una breve introducción del libro, como para dar ciertos márgenes de tiempo. Después, y luego ya vamos a entrar de frente a las clases de Epicteto. Estas clases no las voy a leer textual, pero van a estar ahí descansando en la pantalla, sino que voy a leer fragmentos cuando sea útil. Yo tengo mis resúmenes acá, y la dinámica es la siguiente. En el fondo, voy a condensar qué es lo que pasó en cada clase, dar una estructura breve de cuáles son los principales argumentos, intentaré ser lo más breve posible, y luego ya comentamos, discutimos a ver qué nos pareció, cómo lo aplicamos, tiene sentido hablar de esto todavía, como de la forma en que la dice Epicteto, la diría de la misma manera en el hoy día, etc. Eso. Así que, sin más, iniciamos. Primero que todo, yo diría que debo recordar que Epicteto fue un esclavo. Ese es un gran tema. Epicteto nace en Hierópolis con H, eso está en la actual Turquía, que era una colonia griega. Nace esclavo, y no se sabe mucho de su juventud, pero sí se sabe que ya a los 9 años era esclavo, si no ya de Epafrodito, le faltaba 1 o 2 amos para llegar a Epafrodito, a los 9 años. Entonces creció siendo esclavo. Cuando Epicteto, este Epafrodito, que es su dueño, él era secretario de Nerón, él mismo ya era un liberto, es decir, fue esclavo liberado y ahora tenía un cargo público muy elevado, secretario del emperador de Nerón. Esto hace que Epicteto crezca en un contexto de alta aristocracia, por así decirlo. Él conoce la vida de corte, conoce las adulaciones que tienen que hacer las personas que quieren estar en el poder, los sacrificios que tienen que hacer y en el fondo las apuñaladas por la espalda. Y en todo el texto de las disertaciones, Epicteto está haciendo alusión a su experiencia de niño y su juventud. Voy a hacerlo breve. Epicteto luego, entonces, Epicteto tiene esta experiencia, Epafrodito, siendo él un liberto, permite que Epicteto aprenda y lo enseña con uno, o sea, lo envía a uno de los profesores más increíbles de la época, que es Musonius Rufus, un estoico. Tiene fama, Pero Musonius Rufus. Epafrodito no lo hace como por buena obra, sino no lo hace como por el bien de sus esclavos, sino que lo hace porque su reputación mejoraba si es que hacía eso, se veía como un hombre más culto que el que Sí, le que enseñaba a su esclavo. Esa es su Justo eso, intención. justo eso iba a preguntar, si me imagino que no hubiese yo, hecho por ser una buena persona, sino que tenía algún beneficio Claro. detrás yo de en eso. mi, buena, en mi ignorancia, yo siempre pensé que Epafrodito lo hacía como para subirle el valor a sus esclavos, en el fondo, como quien tiene un caballo y lo lleva a entrenar. Y tengo un caballo, entonces lo llevo a este que le enseña unos pasos para el paso doble, que camine para atrás, o lleva a su perro para que salude y de vuelta. Bueno, voy a entrenar a este esclavo. Bueno, la cosa es que Epafrodito termina liberando a Epicteto, y Epicteto, libre, se hace profesor de estoicismo. Hace clases hasta que un año, que no me sé cuál es, el emperador de la época expulsa a todos los filósofos de Roma y Epicteto va a Nicópolis a instalarse, donde él instala su propia academia. Para cerrar, en Nicópolis, Epicteto vive, no sé, algo así como 30 años, vive así como 35 años, mucho tiempo. Y ahí instala como clases particulares en su casa, o me imagino de haber arrendado un lugar, lo desconozco, pero tiene un lugar donde muchos alumnos, asisten con él. Él hace clases por esto, 25, 30 años, y uno de esos sesiones, a esta época, hay un periodo en el que viene uno de estos tantos estudiantes, y ese especialmente es arriano. ¿Qué estudiantes van?
los estudiantes son gente de, o sea, hijos de personas adineradas. Recordemos que son jóvenes que van a entrar a la vida pública. Entonces, son hijos de personas mercaderes, de personas con posición aristocrática, que envían a su hijo fuera, o sea, pueden costear un viaje al hijo afuera, que viva afuera, pagarle a un profesor particular, y que después de este periodo de formación, luego van a devolverse a su ciudad a intervenir en, digamos, vida pública, ya sea cónsules o lo que sea. Entonces, hay una economía en el fondo, hay todo un tema en el que Epicteto le hace clase a las personas que después van a ser los gobernadores. Entonces, cuando uno lee las clases de Epicteto, uno siempre está escuchando ejemplos de senadores, ejemplos de pretores, ejemplos de personas que tomaron ciertas decisiones éticas. Bueno, uno de estos es justamente Arriano. Como dije antes, Arriano toma nota de las clases a las que asiste y hace son sus propias notas a mano y compendia unos 8, que son 8 libros, 8 de los cuales nosotros solo tenemos 4. Y son los 4 libros que están a disposición y han sido traducidos y los leemos. Esos otros 4 han sido fueron perdidos en el tiempo. Mi sueño máximo es que de aquí a que yo me muera, la arqueología va a encontrar esos otros 4 y los vamos a leer. Porque eso ocurre, ¿ah? Ocurre que de pronto dicen, encontramos otro fragmento de, no sé, de Heráclito. Y la gente, se vuelve changa, porque ahora tienen un fragmento más. O, Sí, no sé, creo que hace poco pasó con Crisipo. Como que ¿qué encontraron unos textos de bueno, Crisipo en, no sé, en este ciclo. Así que, hermoso. Entonces, con que encuentren un libro más, ya la weá se amplifica. Es como ya Epicteto. Qué ganas de que lo descubran hoy día o no morir antes de que lo descubran. Bueno, eh, de esto quiero señalar 3 cosas. Uno, lo que nosotros vamos a leer es un fragmento de un fragmento. Epicteto hace clases 30 años, Arriano va, digamos, un año, un semestre, no sé cuál es el tiempo, y de ese tiempo tenemos la mitad de las notas. Eso es un dato. 2, estas clases están destinadas a futuros aristócratas, entonces los grandes ejemplos son de política. Y lo tercero es que, si bien estos 4 libros son eminentemente, ¿cómo se llama?, éticos, están destinados hacia la acción, hacia la ética, y tienen parte de física, o sea, de cómo el mundo está compuesto, cuál es la estructura del mundo desde la cual nosotros desprendemos la ética. Epicteto de todas maneras enseña física, ética y lógica. O sea, aquí no vamos a ver lógica en todo el texto, pero Epicteto la enseñaba. ¿Sí? sí. Yo quería complementar que Ah, la influencia de Epicteto fue a tal nivel que incluso el emperador Adriano, que suena parecido a Arriano, pero es el emperador Adriano el que viajó desde Roma a Nicópolis solo para verlo. Y a resulta rendirle. Sí, y se hicieron amigos. O sea, un esclavo que pasó a ser amigo del emperador. Se hizo amigo del emperador. Sí. Ya, bueno, no sé si algo fuera del tema, ¿verdad? Pero ¿alguien sabe por qué, con qué, bajo qué condición le liberaron a Epicteto? ¿No fue el mismo acaso que le partió la pierna, de que le torturaba ahí? es que uno sí, Epafrodito fue el mismo que le quebró la pierna Sí. en esta famosa historia. ¿Cómo se liberó? Yo hasta donde entiendo, uno como esclavo servía hasta lograr cierto nivel de dinero y poder comprarte a ti mismo. Entonces, recibías sueldo, depende hicieras, ¿no? Porque hasta donde entiendo, Epicteto también le enseñaba a los hijos de Epafrodito. Y ha de haber recibido un dinero, lo guardaba, hasta que pudo comprarse su propia libertad. Genial, gracias por el dato. Eso no sabía. Y una última cosa. Entonces, tenemos solo fragmentos, estos son niños, o sea, cabros de clase alta, son jóvenes. La otra cosa que quería decir es que hay un debate sobre
que Epicteto es el de los tres grandes, en el fondo, de como Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Ahí tenemos que meter a Monseñor Rufus también, son los cuatro. Eh, Se supone que es el más religioso de todos. Hay todo un asunto de que habla de los dioses, Zeus y Dios, como en una sola categoría. Entonces, insiste mucho en Zeus, somos hijos de Zeus, la devoción, etc. Y hay un debate menor, que creo que no es menor, pero por eso lo tiro, de que quizá Epicteto no era el más religioso de todos, sino más bien que los alumnos que tenía tenían como venían de provincia, o venían de Roma, o venían de algún lugar, comillas, conservador, por ser familias de clase alta, él usa argumentos religiosos, porque puede que todo mundo que haya asistido a sus clases haya sido religioso. Entonces, ahí hay como tres formas de leerlo, ¿no? Uno puede leer el texto a secas, el texto desnudo, uno puede leer el texto contextualizado, cuál es su época, contexto, etcétera, y el tercero sería leer el texto en su contexto y cómo nosotros cómo lo leemos desde la hora. Esos tres actos, de todas maneras, los vamos a llevar a cabo, pero creo necesario igual subrayar esto, que quizás Epicteto no era tan religioso como se espera. Claro, uno puede pensar que era monoteísta, pero hasta donde entiendo, no, porque insiste en hablar de los dioses. Habla de Olo, por ejemplo. Eh, a menos que digamos que la religión griega era monoteísta con Zeus como padre, ¿no? Y Pero que el cristianismo es politeísta al tener santos y otras cosas. esa duda yo tengo, porque los griegos parten siendo panteístas, pero a veces mencionan Zeus refiriéndose como al logos, al universo. Sí, po. Entonces también se puede como confundir con monoteísmo. Entonces esa es una confusión, no sé cuándo se genera ese cambio, desde Grecia a Roma, no sé. Lo que yo diría, como para zanjarlo, en el fondo, uno, me queda grande y no tengo respuesta. O sea, como yo lo mantendría en duda mientras no lo sepa. Uno. Dos, que este monoteísmo difiere enormemente del monoteísmo al que nosotros estamos acostumbrados, que es el monoteísmo cristiano, o judío, o musulmán. Es otro tipo de monoteísmo. Si es que es un monoteísmo, es otro tipo de monoteísmo. Entonces, eso, que este monoteísmo no debería ser leído con las mismas categorías con las que uno lee, por ejemplo, la Biblia. Esto de que, bueno, eso. Sí, porque tiene muchos nombres, tiene el destino, la fortuna, el logos, la providencia, Dios, Sí. Zeus. Pero también en el Antiguo Testamento, Dios se llama Yahvé, se llama Elohim. ¿Elohim? No, estoy inventando. No, Elohim, sí. Elohim, el Padre de todas las cosas, el que es porque la fuente, también le dicen, soy aquel porque tú eres, etc. O sea, estaría bueno hablarlo con alguien que sepa de filología bíblica, pero ya me queda grande. Eso, con plantear que es el más religioso de todos, pero puede que lo esté usando como recurso oratorio o recurso pedagógico. Lo dejo ahí rebotando, porque no tengo cómo resolver. Él tenía una anécdota, no sé si tú te acuerdas, que era como que él enseñaba en la calle, pero se terminó como cabreando porque la gente lo menospreciaba por ser un esclavo, porque ¿cómo vamos a estar escuchando a un esclavo que es filósofo? Y por eso después forma su propia escuela, para no pasar por lo mismo, pero no me acuerdo muy bien. Tampoco. Ya. No, está bueno, lo voy a investigar. Me suena mucho, pero no me acuerdo. Bueno, dicho esto, empezamos. Nicópolis. Discurso 1, sobre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Esto tengo.
Epicteto inicia preguntando cuál es la facultad suprema. Acá estamos. ¿Cuál es la facultad suprema? Y él dice la razón. La razón es la facultad suprema, la facultad racional es la facultad o la capacidad de todas la superior. ¿Por qué? Y da un ejemplo. Pues la música no te dice si debes tocar o no, sino te dice cómo tocar. Es decir, una técnica. La gramática no te dice si debes escribir o no, o qué escribirle a tus amigos, sino te dice cómo escribir y cómo componer oraciones. A esto podemos sumarle, no sé, la danza, la medicina, la matemática. En general, estos son saberes y técnicas. ¿Qué es importante de esto? Hay un saber, esta es la unión entre dos ideas. Uno, un saber teórico, por así decirlo, que es cómo tocar, cómo componer una frase o qué música suena bella, y al mismo tiempo una técnica. Cómo tocar ese instrumento o cómo escribir una carta, ¿no? Dice Epicteto, ninguna de estas, la música, la gramática, yo añadiría la danza, la medicina, la matemática, etc., ninguna especula sobre sí misma. Ninguna puede aprobarse o reprobarse a sí misma. Y si solamente la razón, y por eso es tan increíble, solo la razón puede reflexionar sobre sí misma y sobre todas las otras. A esto, ¿qué quiero decir con esto? Quiere decir que la razón se estudia a sí misma, o sea, se critica, se puede poner en duda y al hacerlo mejora. Esto se ve, por ejemplo, hay un instrumento que es la lógica. Entonces, uno puede, uno piensa algo y es ordenado, dice un clásico, en el fondo. El oro es lo más importante en la vida. Eso es un acto de pensamiento. Y la razón te permite decir, ok, ¿es el oro lo más importante en la vida? Y lo pones en una balanza, lo puedes no solo especular sobre sí misma, sino valorar y validar tus ideas. La música no puede. La música es una técnica, es un saber. La razón está por debajo de todas ellas. Por eso, en el fondo, esa es la filosofía. Por eso por eso el filósofo se encarga de entender cómo piensa. Se encarga de establecer desarrollar su propia facultad racional. Porque con ella puede estudiar también los otros saberes, por ejemplo. Y no solo, dado que la música no te dice si debes tocar o no, qué instrumento tocar y qué tocar, sino que es la razón la que te permite saber para qué hacerlo. No solo el cómo hacerlo, sino para qué. El ejemplo de la medicina, por ejemplo. Uno podría tener el conocimiento pleno de cómo estudiar el nacimiento de los humanos. Pero uno se pregunta, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué? ¿Quiero que las personas vivan más, por ejemplo? ¿Quiero que los partos sean seguros? ¿Cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo? ¿Me siguen? O sea, intento no darme muchas vueltas, pero la razón, si tengo que hacerlo en muy pocas palabras, no es solo teórica, sino que también es ética. Viene con un para qué, un hacia dónde queremos ir. A diferencia de los saberes y técnicas que no tienen dirección. Entonces, la razón nos permite preguntarnos qué es racional, qué es razonar, qué es la racionalidad, cuál es su capacidad, qué grado de valía tiene y a cuál ha llegado, y cuál es el de las otras ciencias. ¿A qué me refiero con valía? Cuán ordenada o cuán clara es. Uno aprendiendo lógica como técnica, pero la razón en general, se puede depurar a sí misma. Por eso especula sobre sí misma, no así como dije, no así la música, no así la gramática, no sé, la arquitectura, etc. Ese es el punto primero. El punto segundo de este texto es, parte diciendo, nos dice el oro que es bello, esto se va a conectar después, pero sigamos la lógica. Él dice, nos dice el oro que es bello en las entradas 5 y 6 del primer discurso. Él dice, no, el oro no lo dice.
lo dice la capacidad de servirnos de las representaciones. ¿A qué se refiere con esto? Epicteto dice, hace esta clásica división entre que si yo percibo algo, ese algo en sí no me dice si es bueno o malo. Ese algo en sí no me dice si es bello o si es feo. Ese algo en sí no me dice si es apropiado o inapropiado. Es uno, desde su razón, y por eso lo pone tan al principio, el que evalúa si es que esto es bello o esto es feo, si es que esto es apropiado o es inapropiado, si esto es bueno o malo. Y como la razón es especulativa sobre sí misma, la razón puede decir, yo creo que este oro es bello, o creo que esta guerra es buena, llevémosla a cabo. Pero la razón, como es especulativa sobre sí misma, puede detenerse y preguntarse, ¿es buena esta guerra? ¿Cuáles son mis fundamentos para decir que esta guerra es buena? ¿Estoy en lo correcto? Detengámonos un poco y preguntémonos, que es el arte, en el fondo, es el arte filosófico. La guerra o la guerra como técnica no nos dice si es buena o mala, sino nos dice cómo vencer, que es la estrategia. Tercer punto de este texto. Los dioses hicieron que dependiese de nosotros lo más poderoso de todo, la razón. Es decir, el uso correcto de las representaciones. El resto no depende de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Epicteto, en Quiridión 1, separa qué depende de nosotros, qué no depende de nosotros. Lo que no depende de nosotros, dirá, es indiferente, está fuera de nuestro control y hay que aceptarlo como viene. Y lo que sí depende de nosotros, eso debemos hacernos cargo completo. Lo dice en el siguiente. Dice, hemos de organizar lo mejor posible lo que depende de nosotros y servirnos de las demás cosas tal como vienen. ¿Cómo vienen? Como la divinidad quiera. ¿A qué se refiere con esto? Lo que depende de nosotros, general, en un sentido estricto, son los procesos mentales, los juicios. Yo no puedo controlar si el oro brilla, pero sí puedo controlar qué es lo que yo pienso del oro. Esto es súper contraintuitivo en general. Cuando yo empecé a leer estoicismo, yo decía, ¿y qué es esto? Pero si el oro tiene un valor en sí. No. El estoicismo diría, las cosas no tienen un valor en sí. Somos nosotros que tenemos un relato sobre las cosas, todas, yo mismo, mi vida, lo que vale el aplauso, lo que no vale el aplauso, lo que vale las riquezas, la admiración. Todos tenemos evaluaciones, juicios es la palabra técnica, y esos juicios están dentro de nuestro poder. Y como la razón es especulativa, uno puede preguntarse, bueno, ¿y este juicio es correcto? ¿Tiene sentido dedicarle toda mi vida digamos, tener más autos? Mis zapatos no son tan, el ejemplo que siempre daba antes, como yo voy a una fiesta y mis zapatos están rotos, la gente me mira y todos tienen zapatos, te leo en un segundo, y todos tienen zapatos lindos, me ven con mis zapatos y los miran en menos. Yo tengo vergüenza, porque mis zapatos no son tan lindos como los de todos, no soy tan adinerado, lo que sea. Uno normalmente no cuestiona ese juicio. El estoico o el iniciado se preguntaría, bueno, ¿qué juicio estoy utilizando? Tengo vergüenza, me siento avergonzado, está bueno. ¿Cuál es el fundamento de mi vergüenza? ¿Son los zapatos? No. Es mi interpretación o mi lectura de lo que significa tener o no tener zapatos. Entonces se pregunta y se da vuelta y dice, oye, ¿es tan importante tener zapatos nuevos? ¿Voy a dedicarle mi vida a estar a la moda? ¿Es esto importante? ¿Que ellos me miren feo porque mis zapatos no son nuevos? Pues no. Y el entrenado se desprende de esta vergüenza y dice, vergüenza, tú no tienes fundamentos para causarme aquello que me estás causando. Como diría Epicteto en Quirión 1, vergüenza, no eres lo que dices ser. ¿Sí? ¿Diego? Sí, la pregunta de Brian, que pregunta Ah, sobre la tricotomía del control.
Está bueno. ¿Quieres decirlo tú? Eh, bueno, un poco. Que así bien crudo, la tricotomía del control es una mala interpretación de la dicotomía del control. Porque lo que, lo que nosotros podemos influir es algo que está en nuestro control, es algo que depende de nosotros. Pero el que la creó, Irving, la hizo para que sea más fácil, para que llegue más al público, para que no sea tan como drástica. Pero yo encuentro que la tricotomía del control es útil para aprenderla, porque así entiendes que el estoicismo no es pasivo, no es como solo enfocándote en mis emociones, sino que yo puedo influir en las emociones de los demás, con responsabilidad afectiva, por ejemplo. Em, no sé qué más decir. Me gustaría decirlo Hay de una, Lawrence Becker, pero creo que Alfonso lo puede explicar mejor. no, es que, como en añadidura, hay una entrevista que le hace Pigliucci a Irvine y le dice, puedo mandar el link, lo podemos poner ahí abajo incluso, así como en el algo 56, porque me acuerdo que lo copié, así como minuto, no sé, 38, 56, estoy inventando, voy a buscarlo. Y lo están entrevistando, conversan, y Pigliucci le dice, ya, tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué quieres decir con la dicotomía del control? ¿Y no te parece que es una mala lectura de la dicotomía? Y Irvine dice exacto lo que dice Diego, como, mira, la verdad, esto es un recurso psicológico para hacerlo más digerible y más comprensible, pero en un sentido filosófico estricto no tiene asidero. Y Pigliucci se va a acostar contento esa noche, estoy seguro. Dice, he ganado. O sea, el dato curioso es que en realidad ni siquiera Epícteto nunca mencionó la palabra control y tampoco la Claro, dicotomía del control. Es una forma moderna de claro. tratar de definir ciertas prácticas estoicas. Y así Sí, pasa en con un, varias otras. en un sentido como técnico, eh, bueno, lo tengo anotado en otro lado, pero es como on algo en griego. No sé griego, no lo voy a aprender en esta vida, fue. Pero lo que quiere decir es, tiene hartas traducciones y puede ser como lo que me corresponde, lo que es mi asunto, lo que me concierne. ¿Cachai? Que cuando uno dice control, y la dicotomía del control es sí o no, ¿cachai? Es una dicotomía, o sí o no. Y el control es como absoluto o no existe. Si uno utiliza las otras traducciones como esto es asunto mío, o esto me concierne, o qué es lo que me concierne de esto, o cuál es, de qué es lo que está de mi lado de la responsabilidad, por así decirlo, se amplifica. Y hay mucho más que sí nos concierne de lo que está dentro de mi control. Porque si bien yo no puedo tener control sobre el cambio climático, sí me concierne el cambio climático. No solo en sus efectos, sino también como ciudadano del mundo que ejerce, no sé, ya sea en los medios, en Twitter o donde sea, pero también en acción política en tu propio pueblo, de reciclar. Y si bien yo no puedo hoy eh, prohibirle a las mineras que sigan explotando, no sé, carbón, sí puedo firmar un petitorio o movilizar a mi cuadra o a mi ciudad o mi consejo de estudiantes o lo que sea, a que nos movilicemos por detener a las termoeléctricas, como se ha hecho en Concepción, por ejemplo. Y eso sí está en mi control, sí me concierne, sí está de mi lado, sí, eso. A mí me gusta, Dale. me corresponde. Ese es el que más me acomoda a Lo mí. que me, lo que me corresponde. Está bueno eso. ¿Qué me corresponde? Puta, actuar bien. O- Entonces, claro, la tricotomía, cuando el control versus si me corresponde o no, creo que la idea del control es reducida y engañadora. Porque
típicamente se lee desde un... todo esto nos llega desde el individualismo de la autoayuda gringa. O sea, igual es un gran... No es el momento para entrar en eso, pero el boom del estoicismo principalmente nos llega por los gringos, por la gran maquinaria de los libros de autoayuda, y entre medios se metió el estoicismo o el boom del estoicismo en los últimos, no sé, 10 años. Entonces, claramente es leído desde un individualismo radical, Claro. que es... Pero si vamos a la fuente, o vamos hacia más atrás, o lo leemos desde las investigaciones que se hacían en Inglaterra y en Francia en los 60 hasta los 80, claro, Pierre Hadot en ningún momento habla de un individualismo radical. O sea, no es así. El sujeto está vinculado con el universo, imagínate. Por ejemplo, este texto está bien traducido porque otro podría haber dicho sobre lo que está en nuestro control y lo que no está en nuestro control. Pero acá dice sobre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Y esa es una traducción más aceptada. Claro, no sé, es que esta traducción se hizo como el 80 y algo, así que no, mira, deberíamos aprender griego, así de duro. Deberíamos aprender griego eh, y sacarle brillo a los textos, pero eh, hay otros especialistas encargados de eso. No sé si depende, porque también depende, ¿qué depende de mí? Puta, nada, no sé, no sé si me gusta tampoco la traducción del depende. Bueno. Ya. Eso con la tricotomía. Entonces dijimos, uno, la facultad racional es especulativa sobre sí misma y puede mejorar al criticarse. Uno. Dos, las cosas en sí no me dicen qué cosas son, sino que es mi juicio sobre las cosas la que me hace percibirlos de cierta manera, y al percibirlas de esa manera tengo mi respuesta emocional conductual. ¿Sí? Y lo reduje en 3 palabras, pero en eso estamos. Tercera idea. Los dioses hicieron que dependa de nosotros lo más poderoso de todo, la razón. En específico, el uso correcto de las representaciones. El uso correcto de las representaciones es percibir el mundo, dudar de nuestros juicios y buscar en nuestros juicios cuáles son verdaderos y cuáles son falsos, y cuáles no podemos determinar. En otro momento, Epicteto, en una de estas clases que eventualmente llegaremos, dice, mira para afuera, le dice a un estudiante, mira para afuera y dime que es de noche. Y él mira y dice, no puedo, porque es de día. Mira para afuera y dime que no es de día. Mira para afuera y dice, no puedo. Ahora, dime si las estrellas del cielo son par o impar. Y el alumno dice, ¿sabes qué? No puedo tampoco. Bueno, la razón no puede negar lo verdadero, no puede afirmar lo falso, y no puede tomar una decisión ante lo incierto. Epicteto cierra diciendo, lo verdadero se sigue, lo falso se rechaza, en lo incierto uno mantiene distancia. Epogé, es lo que lo hemos hablado en otra instancia. ¿Cuál es la facultad que nos permite hacer todo esto? La razón. Y esa distinción entre juicios verdaderos, falsos e inciertos es el uso correcto de las representaciones. ¿Sí? Vamos. La historia que hace Epicteto a mí me encanta. A mí me encanta Epicteto, su estilo, a mí me encanta, porque está haciéndole clases a los alumnos y de pronto como que interpreta las voces de otros interlocutores, y en específico que habla con Zeus, ¿no? Yo encuentro genial, que es como, mira, Zeus me hablaría así, Epicteto, yo soy Zeus, te doy la razón. De hecho lo voy a leer textual, creo que me encanta, dice. ¿Pero qué dice Zeus? Lo voy a leer. Es la entrada 10 de este mismo texto. ¿Pero qué dice Zeus? Epicteto, si hubiera sido posible, hubiera hecho tu cuerpecito y tu haciendita libres y sin trabas. Pero en realidad, no lo olvides, no es tuyo, es barro hábilmente amasado. Me encanta esa idea de que es barro hábilmente amasado. Puesto que no puede, y puesto que no puede hacer aquello, te di una parte de nosotros mismos, la capacidad de impulso y de repulsión, de deseo y de rechazo, y en pocas palabras, la de servirte de las representaciones. Voy a desglosar esto.
si te ocupas de ella y cifras en ella tu bien, la razón, y esta es la promesa, nunca hallarás impedimentos, ni tropezarás con trabas, ni te angustiarás, ni hallarás reproches, ni adularás a nadie. Dice Zeus. ¿Qué? ¿No te sigue pareciendo poca cosa? ¿Te sigue pareciendo poca cosa? Epicteto, por supuesto, le dice, desde luego que no. ¿Te basta con esto? Así se lo pido a los dioses. Primera cosa, aquí Epicteto se entrega a la voluntad de Dios y hay un, podemos decir que es el más religioso de todos, hay una adoración a los designios de Zeus. Primero, dice el cuerpecito y la hacienda. ¿A qué se refiere con cuerpecito y haciendita? Se refiere con que son cosas que no valen la pena, como, por las cuales sufrir. Yo, como lo leo, se refiere que son frágiles. El cuerpo y la hacienda y la riqueza y la reputación son cosas que no están dentro de nuestro control y que no vale la pena perseguir, porque no son esas las fuentes de nuestra felicidad. La fuente de nuestra felicidad tiene que ver con el desarrollo del carácter, la capacidad de tomar buenas decisiones, una lectura correcta del mundo. Luego dice, toda esta cosa, el cuerpo, la hacienda, todo ello es barro hábilmente amasado. Me encanta esa figura. Es como de Demócrito, ¿no? Cuando Demócrito decía que nosotros y los animales estamos compuestos de las mismas cosas, que los átomos decaen, ¿no? Y que esto es un ordenamiento temporal de los asuntos. Entonces, cuando yo muera, mis átomos, digamos, los triangulares, los circulares y los cuadraditos, cuando se van a descomponer, y de los cuadraditos con circulares, un pequeño fragmento va a reorganizarse en una zanahoria. Y lo otro se va a reorganizar en una puerta. Y así. Y en la práctica, yo no soy tan distinto del perro que está ahí corriendo, no soy tan distinto del pez que me estoy comiendo, y no soy tan distinto de estos lápices. Estamos todos compuestos de átomos. Esa idea a mí me encanta, me encanta. Yo digo, no hay nada más precioso. Que Dios me diga, que Zeus me diga, todo es barro hábilmente amasado, nos dice que todo es igual. Y sin embargo, a ustedes, humanos, dice, te di una parte de nosotros mismos, la chispa divina. Y aquí describe, voy a seguir, describe las tres áreas donde el sabio debe trabajar, las tres disciplinas. La capacidad de introspección, de deseo y de rechazo, y de servirte de las representaciones, que es la disciplina del asentimiento. ¿Algo o sigo? Sí, es que en esta frase igual se desprende como la promesa de Epicteto y la promesa del estoicismo, que es que si uno internaliza la dicotomía del control, que en ella están las tres disciplinas, vas a vivir una vida serena, porque vivirás la vida enfocado en lo que te corresponde, y el resto lo enfrentarás con ecuanimidad. Y esa es la promesa del estoicismo, y uno que lo practica como que empieza a ver esos cambios y empieza como a notar que la promesa cada vez es más cierta, y Sí, algo que hemos conversado. sí. Como es aguante Alexander, todo bien. Es la locura. Yo, por ejemplo, hoy día, bueno, mi hermana, como historia más cercana, pero mi hermana tuvo un mal despertar. Y al reunirnos ella estaba muy enojada, ya tenía un día muy malo, muy malo, muy malo. Sobre todo porque ha tenido que hacer cosas que no quería hacer. Y cuando yo la miré, yo primero sentí compasión y otro me di cuenta de que, bueno, uno siempre está haciendo cosas que no quiere hacer. Uno siempre está como siendo tirado de aquí para allá por obligaciones, porque te llaman, y si uno toma distancia de esta percepción, porque como dije, las representaciones son esas, una percepción, un juicio, una emoción. Yo tengo la emoción corporal, es inesquivable, no puedo hacer otra cosa. Cuando ya la tengo, uno da 3 pasos atrás y dice, ok, ¿cuál es el fundamento de este enojo en el caso de mi hermana? Y si uno no hace ese ejercicio de distanciarse de la emoción, uno puede estar todo el día enojado, o todo el día triste, o todo el día, no sé, caliente, o todo lo que sea.
no hay control sobre las emociones. Y esa, a mí, como promesa del estoicismo, a mí me parece increíble. Ese primero reconocimiento de que las emociones van más allá de uno, sobre todo cuando la ira, cuando te agarra, ya no hay nada que hacer. Y que el deber de uno es tomar distancia de ella, analizarla y desde la razón cuestionar sus fundamentos. Y al hacerlo, está bien, uno parece un tonto, porque estás ahí pensando, estás como reflexionando, no estás, en vez de enojarte al tiro y estallar, uno está ahí como reflexivo, pero te ahorras una tarde entera de enojo. Una tarde entera. A mí me duran 3 días los enojos, y ahora cada día cada vez menos. Aguante estoicismo. Sí, yo entré a la universidad y estoy haciendo caleta de trámites y todos pienso que, que me resultan mal y así ha sido. Ayer fui a hacer uno, no resultó, pero ya sabía, así que no me afectó y tengo que ir el lunes. Y también voy a asumir que el lunes no va a resultar. Y así me mantengo ecuánime, como dice Epicteto. No, bueno. Voy a seguir. Entonces, dijimos la promesa del estoicismo y por otra parte dimos que la razón es un asunto divino, que lo da Zeus. Continuemos. Dice, con esto me basta. Para cerrar, dice, y nosotros en vez de dedicarnos a una sola cosa, aguanta Alexander, dice, y nosotros en vez de dedicarnos a una sola cosa, es decir, la razón, la capacidad de uso de razón y de discernir lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente, y si estos juicios son verdaderos o no, o sea, las 3 disciplinas, dice, nos dedicamos a muchas cosas, al cuerpo, la hacienda, al amigo, al hermano, al esclavo, a las cosas externas. Dice Epicteto, entonces nos encadenamos a muchos objetos y nos vemos arrastrados y oprimidos por ellos. Por esto es que la navegación es imposible, porque estamos pendientes de cosas externas que no dependen de nosotros. Este es el cuerpo del texto. De ahí en adelante, como entrada, da ejemplos. Y los voy a nombrar brevemente, pero el cuerpo, por así decirlo, el contenido de este capítulo ya está establecido. Los ejemplos son el viento cuando uno viaja. Dice, bueno, voy a zarpar con mi barco. Bueno, el viento cambió. Bueno, quiero que el viento cambie. El sabio diría, oye, el viento no depende de ti. El viento depende de la voluntad del dios del viento o de otras cosas. Por mientras, resiste, espera y aguanta al momento propicio. Otro ejemplo. 3. Antes de eso, en resumen, hay cosas que dependen y no dependen de nosotros. ¿Qué depende? La intención, la opinión, los objetivos y el deseo y rechazo, ya lo vimos, en definitiva no nuestro. Dice, hemos de organizar lo mejor posible lo que depende de nosotros y seguir y servirnos de las demás cosas tal como vienen. Como vienen, como la divinidad quiera. Ahí es cuando usa el ejemplo del viento. ¿Qué viento? ¿Cuándo cambia el viento y me sea favorable? Bueno, cuando el viento quiera. Otro ejemplo. Dice, hay un tipo que lo designan a que le van a cortar la cabeza. Y este se queja. O sea, su destino llegó a la necesidad de que el emperador lo mande a matar. Aquí es importante, tu cuerpo no es tuyo, sobre todo en la época de Epicteto. El emperador es tan poderoso que al dedo te mata con la mirada, en el fondo. Escoge, porque tú no eres tuyo. Sobre todo los esclavos. Entonces, el ejemplo en la entrada 18, o sea, el numerito 18, que está por ahí, dice, oye, ¿por qué me van a cortar solo el cuello a mí? Y Epicteto le diría, entonces quieres que le corten el cuello a todos para que te consueles. No tiene sentido. Por otra parte, entonces, primero le dice, es irracional lo que pides. ¿Por qué solo a mí? Bueno, ¿qué quieres que a todos le corten el cuello? No tiene sentido, uno. Y dos, le da un ejemplo de cómo resistir con entereza. Le da el ejemplo del amigo, si no me equivoco, aquí está, carga, es Laterano.
Plautio Laterano, lo estoy leyendo, no me lo sé, de un tipo que, reconociendo que el emperador lo designó a morir, él dice, bueno, pues vamos, nadie me impide resistir el destino o enfrentarme al destino con la frente en alta. Y él, entonces, cuando este se dice, ay, ¿por qué solo me iban a cortar el cuello? Epicteto le dice que se lo corten a todo el mundo no tiene sentido, y segundo, tú poder enfrentarte a tu destino frente a esto. Así como el Laterano, que cuando Nerón lo mandó a matar, él puso el cuello, cuando le pegaron y no le cortaron, él se retiró y lo puso de vuelta. Luego, otros dicen, en la 21, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que tener a mano en semejantes circunstancias? Dice. Y se responde, ¿qué otra cosa sino saber qué es lo mío y qué no es lo mío, qué me está permitido y qué no me está permitido? ¿A qué se refiere con permitido y no permitido, mío o no mío? Mío, los asuntos de la voluntad. No mío, todo lo externo. La riqueza, la distribución, no sé, la distribución de la fama, los oficios, mi belleza, etc. ¿Qué es mío? ¿Cómo resisto ser feo? Que no es mío mi nivel de belleza. Y luego, ¿qué me está permitido y qué no me está permitido? Ahí hay un pequeño asunto que hay que resolver. El mundo de Epicteto es de 2000 años atrás. Entonces quisiera subrayar en ese sentido qué me está permitido. Yo creo que se refiere a como esclavo. Y no solo como esclavo, sino como hijo de un padre de familia, por ejemplo. Alguien de que era tu propietario. Si es que el padre de familia tenía una deuda increíble, él podía vender a uno de sus hijos, como ponerlos en parte. Y eso no, entonces, y no me está permitido rebelarme, porque soy propiedad todavía del padre. Y así también la mujer, como un caballo o como una casa. Hoy en día eso, bueno, podemos conversarlo después, pero eso hoy en día es discutible. Y dice, ¿he de morir? ¿Acaso ha de ser gimiendo? ¿He de ser llevado a prisión? ¿Acaso será lamentándome? ¿He de ser exiliado? ¿Habrá alguien que me impida hacerlo riendo y de buen humor y tranquilo? Otro ejemplo da. Bueno, no los voy a leer todos, pero en resumen, inventa un debate entre un poderoso y un subordinado. Él dice, dime lo que no has de decir, en el fondo, que es como revela el secreto. Y la persona dice, pues no, porque escoger revelar o no depende de mí. Entonces te pondré una cadena. La persona estoica dice, pues encadenarás mi pierna, no a mi voluntad. Te pondré en la cárcel, pues mi cuerpecito, no a mi voluntad. Pues te cortaré el cuello. Dice, bueno, es que te he dicho alguna vez que mi cuello no puede ser cortado. Regio. Para cerrar, Epicteto hace estos chistes clásicos de Epicteto, donde a un senador lo juzgan en el Senado y dicen, bueno, en 4 horas más te van a juzgar y van a decidir si te mueres o no. Y dice, ya, tengo tiempo para ir al gimnasio o ir a los baños y hacer mi vida cotidiana. Sale y alguien le dice, pues te juzgaron. ¿Y qué? ¿Exilio o muerte? Exilio, le dicen. Ah, genial. ¿Y mis posesiones fueron confiscadas? Pues no. Genial. Vamos, entonces nos vamos a Aricia, que queda como unos 30 kilómetros de Roma. Vamos allá y como es hora de cenar, cenamos allá. ¿Cachai? Y Epicteto, para cerrar este capítulo, dice, eso es en lo que hay que ejercitarse. Esto es ejercitarse en lo que hay que ejercitarse. Esta es la asquesis. En la disciplina del deseo y del rechazo, por supuesto. ¿He de morir? Si he de morir ahora, pues ahora muero. Si es después, pues después. Y si ahora es la hora de mi almuerzo, almorzar. ¿Cómo moriré? Pues como le convenga. ¿Cómo he de morir? Pues como le conviene, o como quien entrega, al que devuelve lo que no es suyo. Ese es el capítulo 1. Quiero hacer un comentario que sí se puede, ¿verdad? Vamos. Que aún no me queda claro algo. ¿Qué opinan en este caso de Epicteto o Séneca? Directamente el instruido no siente esa vergüenza o ese enojo o la tristeza,
o más simplemente es lo que sabe lidiar con ella, no dejarse llevar completamente por las emociones. Esa es mi duda que todavía no me está quedando claro. No Súper sé qué bueno. opinan ustedes. Yo, eh, o sea, puedes complementarme, Diego. Yo diría, el estoico reconoce dos momentos. El momento normal que todos los humanos normales tienen. Yo veo algo, hago un juicio de eso algo, y juntos, juicio más percepción, da una emoción. Y esta emoción me causa una conducta como breve, inmediata, es lo que siento al tiro. Es decir, estoy durmiendo y al dormir siento que hay ruidos en mi casa. Todo mundo se pone en alerta, tiene miedo y tiene hay peligro, ¿qué hacer? Lo que pasa con el entrenado, comillas, o el iniciado, es que pone, pues, cuestiona, pone en tela de juicio, cuestiona esos juicios iniciales y dice, ok, estoy teniendo una emoción, pero ¿cuáles son los juicios que yo tuve que haber hecho para sentir esta emoción? Porque la emoción es un producto y la causa viene desde antes. Bueno, pongámoslo, veamos. Y se pregunta, ahí hay una evaluación de la vida, por ejemplo. Hay una evaluación a mí nunca me van a entrar a robar, por ejemplo. O siempre que alguien te entra a robar es terrible y hay que tener miedo. O los maleantes los delincuentes son bestias malvadas. Eh, Hay muchos juicios que uno hace y que absorbe de su cultura y de su socialización, de su aprendizaje en la vida, etc. Y lo que haría el iniciado, sentiría este miedo, esta palpitación de que alguien entró a su casa, pero diría, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué se hace? Por otra parte, uno ya prevé asuntos. Por ejemplo, llamar a la policía, quizás, no sé, y ahí depende de cada quien. O tienes un arma, o los sorprendes, o los asustas, o dialogas. Yo tengo un amigo que dialogó con bueno, falleció, pero dialogó en un momento con su asaltante y se terminaron tomando un café y conversando de la vida, con el que había entrado a su casa a robarle. Eh, Entonces, no es que no sienta, sino que efectivamente siente. Y como siente, se lo cuestiona. Y dice, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿En qué me estoy basando? Y luego toma una decisión. Eso. ¿Diego? Ya. Yo quería hablar como de que el estoico domestica la emoción en vez de reprimirla. Y Eso. para domesticar una emoción, los estoicos actúan de forma opuesta a esta. Entonces tú piensas en casi todas las prácticas, Memento Mori, por ejemplo, es un miedo a la muerte en el cual tú estás mirándola todos los días. Eh, Fateri Errata es, tú sientes como culpa por algún error o sientes vergüenza, entonces tú, en vez de como eh, reprimir ese error, tú lo pescas en un cuaderno, lo anotas y empiezas como a sacar el aprendizaje de él. Entonces, cada vez estás enfrentándote, lo mismo el disconfort voluntario, sientes pereza, y, pero tú haces algo incómodo para ganar motivación. Pero todo con el punto de que estás generando un carácter, estás moldeándote a ti mismo hasta que eventualmente vas a tener más tranquilidad. Entonces podemos analizar distintas emociones. La rabia, el estoico por ejemplo piensa que la rabia es inútil, pero el estoico cuando se enoja no dice la rabia es inútil y como que eso en ese momento sería como estar reprimiéndola, como que no la voy a soltar. Pero en cambio Seneca te dice, ya mira, la rabia es inútil, pero tú pausa un rato. ¿Por qué? Porque también es como acción opuesta a la emoción. Porque la rabia te indica atacar, defenderte, pero tú lo que haces es pausar. Y eso no es reprimir emoción. Estás como domesticando. Y bueno, en múltiples ejercicios hay un estoico incluso que habla sobre empezar a tener pensamientos distractores. No sé, empezar a pensar en las ciudades de Italia, así Roma, Nápoles, para que esa rabia y también es opuesto si lo piensas, porque la rabia no te suelta lo que estás enojado, estás todo el rato pensando en lo que te da rabia, pero si tú
empieza a distraerte, estás actuando de forma opuesta nuevamente. Y así con varias emociones, como dije. Yo, yo añadiría, por ejemplo, con la pena. Tal persona falleció. Eh, uno, uno separaría el evento, la lectura, el juicio y la emoción. La persona fallece, es innegable, la persona falleció. El juicio que uno hace típicamente es ¿por qué he perdido a esta persona que yo quería tanto? Y como tengo ese juicio, mi emoción es la tristeza, o sea, sin duda, o sea, se deriva una de otra, es lógico hasta. ¿Sí? Son hermanos, están de la manito. Una acción opuesta, por ejemplo, sería recordar lo bueno que fue conocer a la persona, lo lindo que fue tenerla en mi vida, el tiempo que fue. Lo que uno está haciendo en ese momento es, ahí hay bueno, uno lo que está haciendo es reemplazar un juicio equivocado por un juicio correcto. Ahí hay un gran asunto, pero ¿qué establece que un juicio sea correcto y no sea, o incorrecto? Como la gran carta mágica es actuar de acuerdo a la naturaleza. El actuar de acuerdo a la naturaleza tiene muchos significados, pero dentro de ellos está diferenciar entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Otro es lo que me da, lo que es más racional, lo que es irracional. Lo otro es la contradicción y la no contradicción, es al revés, la contradicción y la no contradicción. Entonces, eso, si yo lo pienso, por ejemplo, la muerte es un evento, la persona falleció, pero ¿qué lectura voy a hacer? Otro ejercicio sería lo más objetivamente posible. Bueno, lo más objetivamente posible es que todos mueren, un tiempo o en otro. Epicteto, en otra instancia, dice, si quieres conocer la voluntad de la naturaleza, date cuenta, piensa en todas aquellas cosas en que todas las personas lo reciben de la misma manera. Por ejemplo, la suerte, el enamoramiento, el tamaño de tu cuerpo, la fealdad y la muerte. Todo, en promedio, a todos obtienen una belleza relativa. Ahora, Instagram y toda la vida virtual, como que la televisión, como que nos muestra gente que es hermosa todo el tiempo. Pero si tú vas y caminas por la calle, la gente es normal. Y entonces, uno dice, bueno, ¿qué es la distribución normal? Una belleza mediana. Mi cuerpo es así. Bueno, mi belleza, todo mundo recibe una belleza, da igual. Resultado, no me siento avergonzado por ser tan feo. Porque incluso da lo mismo ser feo o no ser feo. Claro, yo creo que la emoción lo que hace es como polarizar tu mente, como te da un Eso. razonamiento emocional. En cambio, lo que los estoicos hacen es pensamiento en perspectiva, donde tú abres un abanico y puedes ver como de forma global el evento y así no te intensifica la emoción, porque al final cuando tú estás polarizado es cuando la emoción es a full. Igual digo, ahí yo creo que tú estás haciendo muy bien, ¿eh? Pero creo que estás haciendo una lectura moderna desde la teoría cognitivo-conductual, Sí, hacia atrás. Y yo creo que es justo, correcto y está bien hacerlo. O sea, yo creo que así debe ser. Pero si somos estrictos, como solo como un tema formativo, el estoicismo clásico diría que es el juicio el que causa la emoción. Hay como un acto mecánico, como evento, juicio, emoción. Hoy en día, por supuesto, es tal como tú dices, y estoy completamente de acuerdo. Hoy día las emociones causan juicios. ¿Cachai? Y eso está comprobado. ¿Estás triste? Bueno, voy a leer El Mundo Triste. ¿Cachai? Entonces, la emoción también es una manera de juicio, por así decirlo. Estoy enojado, pues todo me importa una mierda y quiero destruirlo todo. Y da lo mismo si alguien me hace un favor. Es un idiota. Estoy enojado. Y sin embargo, en cada emoción hay un componente racional, tal como decían los estoicos, salvo que lo racional no es la única cosa, no es la panacea, como sí defenderían un estoico clásico, ¿no? Sí.
porque uno puede intervenir esta tríada, emoción, conducta, idea, desde las conductas, por ejemplo. A mí bueno, yo no soy psicólogo, me hubiera gustado estudiar psicología, pero me parece súper interesante que tú, por ejemplo, tú sí puedes intervenir tus ideas y tus emociones si, digamos, te inscribes en un gimnasio, gastas tu cuerpo, trabajas, hay un algo mecánico, y te va a hacer, bueno, me siento un poco menos miserable. No digo que sea la solución, el cuerpo, pero sí digo que uno puede abordar esta tríada desde cualquiera de sus vértices. Dale. Aguante. ¿Algo más o paso al segundo? Oye, yo te iba a preguntar sobre Epícteto, que usa como humor, usando ejemplos que son extremos, que por eso parecen como chistosos o ridículos, pero que sirven muy bien como para enseñar la filosofía estoica. Eso es lo que él hace, ¿o no? ¿Está bueno? O sea, es que no sé. Ya. Quizá porque Pigliucci insiste harto en que Epicteto es gracioso, como que ¿hay cachado? Como que luego siempre subraya que es como irónico, agudo, pero no sé, como es un texto, puta, no sé, en volar el loco pensaba así de radical, no sé, no sé. Igual ahí, están estos tres momentos, ¿no? Lo que el texto como crudo dice, lo que uno puede inscribir en su contexto, y luego como el texto en su contexto es leído desde este momento en la historia, que es la hermenéutica al final. Entonces, claro, si alguien me pregunta, es que Epicteto intentaba ser irónico y chistoso, y alcanzó a Riano a imprimir como ese espíritu, como en el texto, puta, no sabría decirlo. Quizá en el tercer momento, en cómo nosotros hoy en día lo leemos, quizá sí, quizá nosotros lo leemos como si fuera chistoso. Mm. No sé. Ya, 2. ¿Cómo podría uno, en cualquier situación, salvaguardar su dignidad personal? A mí esta entrada me encanta. Lo voy a hacer corto. Dice, somos seres racionales, todo lo racional es soportable, lo irracional es insoportable. En poco dice, el hombre posee el mismo logos que el universo. O sea, mi razón, no lo voy a explicar, pero en otro momento lo podemos explicar. La razón humana está facultada para comprender la razón del universo. Este es el estoicismo clásico. Esta razón del universo es ordenada, natural, buena, justa, y no está en contradicción. Entonces, si uno puede criticar su propia manera de pensar, ordenarse, intentar llegar a conclusiones no contradictorias, uno puede llegar a la verdad del universo. Lo dije como muy chico, pero es como la creencia, es como el estoicismo clásico. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estoico piensa que si él es racional y puede puede usar, y que él puede llegar como al sentido de la naturaleza ordenada, que es buena, tiene providencia, y uno, por ejemplo, puede encontrar, uno puede, mediante la razón, encontrar el sentido total. Una frase que decía, si no me equivoco, Crisipo, era que el pie es parte del cuerpo. Si uno mira un pie solo debería ser limpio, fuerte, vivo, perfumado, lo que sea. El pie por sí solo. Eso es natural en él. Es el bien del pie. Pero eso es mirarlo fuera del cuerpo. El cuerpo, como totalidad, incorpora el pie. Entonces, dice, y si uno mira el pie como dentro de la totalidad, van a haber veces donde el pie va a tener que ensuciarse, va a tener que cruzar el lodo,
va a tener que romperse, incluso amputarse, por el bienestar del cuerpo. Ese bienestar del cuerpo es lo que podríamos decirle es la razón toda, la razón global. De esto se deriva en que cada uno de los lugares, el pie, la mano, la cabeza, el corazón, la piel, tienen una función y un sentido. Y que uno, si entendiera cuál es el sentido global del universo, uno podría aceptar y entregarse a cualquier sufrimiento, dolor, destino e imposición. Uno, por ejemplo, si tiene una enfermedad terminal, uno dice, en vez de pelearlo, uno podría pensar, en el estoicismo clásico, bueno, mi muerte significa el bienestar de otros porque ocupa menos recursos, por ejemplo. O es natural porque todo el mundo va a morir. A mí me tocó antes. ¿Para qué pelear contra esto? ¿Para qué? O pelear, pero ¿para qué sufrir de más? ¿No? Bueno, eso. El texto sigue, dice, habla de lo natural y que lo natural es igual a lo racional, que es igual a lo bueno. Entonces dice, ¿es el dolor malo o terrible? Dice, no, el dolor no es malo, porque y da un par de ejemplos donde gente se azota voluntariamente porque tiene sentido, es bueno. Y dice, ahorcarse, ¿es bueno o malo? Dice, ¿sabes qué? Incluso uno cuando se siente que es racional ahorcarse, uno va y se ahorca, porque tiene... el problema, dice, es que si bien la razón es atraída por lo racional y se repulsa o rechaza lo irracional, cada uno lamentablemente piensa o entiende de modo distinto lo racional y lo racional, lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente. Cada quien piensa que tiene una racionalidad sola, como el pie solo, no en un sentido corporal, como de la totalidad. Y es por eso que se necesita una educación, para que, como el sabio, yo alinee mi razón con la razón universal. En otras palabras, así es que la ignorancia, en el fondo, es no saber el mundo exterior y no tener una lectura acorde a la naturaleza. Ese es uno de los puntos de esta entrada. Otro punto, y dice, voy a leer textual, pero para juzgar qué es razonable y lo racional, dice, cada uno de nosotros nos servimos no solo del valor de las cosas externas, sino también de nuestra propia dignidad personal. Esta entrada a mí me encanta. Voy a tomar un breve segundo para explicarlo. O sea, hay una razón individual que si está de acuerdo a la naturaleza, comprende una razón global. Eso es uno. Entonces, cuando tú actúas en nombre de la razón global, bueno, estamos bien, estamos actuando según la razón y somos sabios. Ahora, como todos tenemos distintas, tenemos que tener esta educación para poder discernir qué es bueno y qué es malo, y aquí explica, ¿y cómo discernimos, cómo juzgamos si esto es razonable o irracional? Epicteto nos da dos medios que van juntos. Dice, uno, el valor de las cosas externas, y dos, una propia sensación o percepción de dignidad personal. Vamos. El valor de las cosas externas se inscriben en la dicotomía del control, donde hay cosas que están dentro de mi control, procesos psicológicos, los juicios, qué persigo, a qué le tengo miedo, cuál es mi motivo para la acción, que es lo que está dentro de mi control, y lo que está fuera de mi control. Lo que está fuera de mi control son las cosas externas, son todas indiferentes, en términos como duros. Todo es indiferente. Pero, sin embargo, cada una de ellas tiene una valoración distinta. En el texto Epicteto lo nombra. Entonces, uno prefiere vivir a morir, uno prefiere comer a no comer, uno prefiere no ser golpeado a ser golpeado, uno prefiere riquezas a no tener riquezas. Son indiferentes, es verdad, porque no son el fundamento de mi felicidad. Pero yo sí debería preferir o dispreferir según el valor de las cosas externas. ¿Ves? ¿Hago sentido, digo? ¿Se entiende? Sí. Bacán. Entonces, y este valor de las cosas externas, uno podría decir, comillas, que está dado, por así decirlo,
de forma universal, que es una lectura del utilitarismo, ¿no? El utilitarismo dice, todas las cosas tienen un valor en sí. Hay cosas que son mejores y hay cosas que son peores. El utilitarismo dice, por ejemplo, que lo refinado es mejor que lo burdo. Entonces, una ópera no sé, alguna ópera es mucho mejor que un partido de fútbol. Hay un juicio objetivo, dice ¿cómo se llama? El utilitarismo. Ya, el estoicismo, 2000 años antes, diría, ok, hay algo así como el valor de las cosas externas, pero este está dado por el sujeto que las evalúa. Voy a desarrollarlo. Y eso está basado en la dignidad personal. ¿Por qué llegó a decir esto? Lo voy a leer. Para uno será razonable sostener el orinal, que alguien orine en mis manos. Lo voy a leer en un segundo. Dice, para uno es razonable sostener el orinal teniendo en cuenta simplemente esto, que si no lo sostiene recibirá golpes o no recibirá comida. Mientras que si lo sostiene no padecerá crueldades ni sufrimientos. O sea, come y no lo golpean. La persona que, y dice, pero para otro no solo le parece intolerable sostener el orinal, sino también soportar que otro lo sostenga para él. ¿Cachai? Lo que aquí yo desprendería es que el sujeto que considera indigno de él que le sostengan el urinal, preferiría golpes y no tener comida a que alguien le sostenga el urinal. ¿Cachai? Y esto lo vinculo con, lo que dijo antes. El dolor físico no trae consigo que sea malo, porque si no, ¿cómo se llama? Los espartanos no harían este ritual donde se pegan en un sentido como sagrado, que es este ritual que hacen de que los que pierden son azotados. Y los hacen felices, ¿cachai? No sé, ¿a qué iba con lo anterior? Hay un nivel de dignidad personal que hace que yo diga, bueno, yo sí estoy dispuesto a que, no sé, por ejemplo, digamos que tengo 3 hijos, pero el trabajo que tengo que hacer, no sé, es terrible y sufro al trabajar. Bueno, pero mi vida tiene que ver también con el bienestar de mis hijos. Epicteto es un ético, hay una ética en Epicteto que es la ética de las roles. Como padre, bueno, he de soportar o sea, si mis hijos comen y no son golpeados por yo estar sosteniendo el urinal, bueno, te sostengo 2, no me importa. Va a haber otro que tenga hijos y no asuma su responsabilidad como padre y diga, no, 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 yo ni siquiera medio urinal voy a sostener. ¿Qué voy a estar limpiando baños? ¿Cachai? Yo no estoy para eso. Tus hijos van a tener hambre. Bueno, es indigno de mí. Y eso me encanta de Epicteto, que es cada quien tiene una evaluación de cuál es mi posición, cuál es la dignidad que yo tengo, comillas, o merezco, que eso, bueno, es debatible. Voy a seguir. O preguntas. Tú decís que es como un poco subjetivo. No es subjetivo, dice, porque, mira, lo voy a decir, mira, voy a terminar de decirlo. Así que si me preguntan, ¿he de sostener el orinal o no? Epicteto dice, te diré que más vale recibir alimentos que no recibirlos y más vale no recibir golpes que recibirlos. De modo que si mides lo que te interesa en estos parámetros, ve y sosténlo, dice. Y el otro dice, bueno, pero eso no será digno de mí. Epicteto diría, eres tú quien ha de examinarlo, no yo. Así que no hay valores universales. Ya, tiene que ver con la libertad de elegir. Eres, dice, eres tú quien te conoces a ti mismo y quien sabes cuánto vales para ti mismo y en cuánto te vendes. Es Cada como, uno se vende a un precio. es como decir que no hay respuesta incorrecta ni correcta. Por eso filosofía, y por eso me gusta el estoicismo. Es uno quien lo determina. Chicos, permiso, voy a retirarme yo. Les agradezco muchísimo y todo muy buenísima la sesión. Hasta acá puedo. Vale. Dale, que te vaya bien. Luego dice, ¿cachai? Que es uno quien lo determina. Luego,
Y luego da un ejemplo, que no lo voy a desarrollar, pero vale la pena nombrarlo. Hay un sujeto que dice, oye, voy a ir al teatro porque Nerón me invitó. Y dice, el amigo le dice, oye, ¿por qué vas al teatro? Bueno, porque me invitó Nerón y si no voy, me corta el cuello. Él dice, ya, yo no voy a ir. ¿Y por qué tú no vas? Dice, bueno, es que yo no me planteo estos asuntos. Dice, quien se los plantea una sola vez y ha comparado el valor de lo externo y ha hecho recuento de ello, está cerca de los que olvidan su propia dignidad. ¿Por qué me preguntas si es preferible la muerte o la vida? Y yo te digo la vida, el dolor, el placer, y te digo el placer. Dice, pero si no participo en la representación en el teatro, me van a cortar la cabeza. Y dice, entonces ve y participa, pero yo no voy a participar. ¿Cachai? O sea, el tema de la dignidad. Y cierra y dice, bueno, pero ¿por qué no vas? Y el que no va a ir dice, bueno, porque tú piensas que tienes que ser como todos, como los hilos de esta túnica. Yo quiero ser único. Yo quiero ser aquella cosa que demuestra el valor de las decisiones. Quiero ser el púrpura. Y dice, porque si tú me dices, asimílate al vulgo, es decir, sé un hilo, es decir, obedece al poderoso, es decir, tenle miedo a la muerte, obedece, él dice, ¿cómo entonces yo voy a ser púrpura? ¿Cómo entonces voy a ser único? ¿Cómo voy a mantener mi dignidad? ¿Cómo voy a mantener mi libertad? Otro ejemplo. Ya lo dije. ¿Ir o no ir? El otro clásico, que es Vespasiano, habla con Prisco Elvidio. Dice, eso mismo vio Prisco Elvidio y obró de acuerdo con lo que veía. Cuando Vespasiano le transmitió la orden de que no acudía al Senado, él respondió, está en tu mano el no permitirme ser senador, pero mientras lo sea, pues debo ir. Bien, pero si vas, te digo, calla. No me preguntes y callaré, pero tengo que preguntarte. Y yo que tengo que decir lo que me parece justo. Si dices algo, te mataré. Y él responde, ¿cuándo te he dicho que yo soy inmortal? Tú haz tu parte, yo haré el mío. El tuyo es matarme y el mío morir sin temblar. El tuyo exiliarme y el mío partir sin entristecerme. ¿Cachai? La dignidad. Es la locura. No conocía ese Otro, concepto de dignidad estoica. habría que ver de dónde viene del griego, porque claro, dignidad nosotros tenemos un léxico mucho más romano, o sea, mucho más latino. Habría que ver qué palabra usó. La 30. Ahora, y esto yo creo que es el corazón de esta entrada. Bueno, en otro momento dice Epicteto, si alguien me dice, yo en tanto filósofo no me afeito. Viene otro y me dice, afeítate o te corto la cabeza. Él dice, bueno, no me afeito, córtame la cabeza, no me importa. Yo en tanto filósofo soy. Aquí un alumno pregunta, ¿cómo reconocer? Aquí, yo creo, este es el corazón. El alumno pregunta, ¿cómo reconoceremos cada uno nuestra dignidad personal? Este es la entrada 30, no es entrada, pero punto 30. ¿Cómo reconoceremos cada uno nuestra dignidad personal? Epicteto responde, me encanta. ¿Cómo es el toro el único que cuando ataca al león se da cuenta de su propia fuerza y se adelanta en defensa de todo el rebaño? Yo creo que este y uno más. Sigo. ¿Cómo es el toro el único cuando ataca al león que se da cuenta de su propia fuerza y se adelanta en defensa de todo el rebaño? ¿No es evidente, dice, que en esa posesión de la fuerza le acompaña también la conciencia de la misma, o sea, de la fuerza? Epicteto dice, también no entre nosotros. El que tenga esa capacidad no dejará de conocerla, de dignidad, de fuerza, de libertad. Pues ni el toro ni el hombre de nobleza se hacen de repente, sino que han de mantenerse en forma durante el invierno, han de prepararse y no precipitarse a la buena de Dios hacia lo que no conviene en absoluto. Yo de esto subrayaría. Uno tiene que ver con entrenamiento y tiene que ver con la fuerza. Uno sabe cuánto vale porque lo ha entrenado en otros momentos.
Es verdad, si por ejemplo, en mi trabajo me pagan menos de lo que corresponde, yo no sé qué hacer y no me he enfrentado a esta situación. ¿Qué haría el sabio? El sabio, bueno, el sabio ya sabría qué hacer, pero el que está buscando iría a preguntarle a alguien que sabe qué hacer, porque ya se ha enfrentado a esta situación y no es nuevo, se ha ejercitado. Al ejercitarme, y este va a ser mi primer ejercicio de defensa de mi ingreso con un jefe, porque toda la vida esto me va a pasar. Cuando me pase de nuevo, voy a haber experimentado mi propia fuerza y voy a tener conciencia de ella. Por lo mismo, cuando mi jefe me diga, bueno, quédate más horas, yo voy a decir, me quedo más horas, de más, me las pagas, ¿no? El otro va a decir, no, bueno, yo conozco mi dignidad, te voy a echar. Bueno, me vas a echar, pero esas horas tienes que pagármelas. Eso es dignidad. La dignidad, para devolverme, es un ejercicio de experimentación de fuerza. Se entrena. Como dice aquí Epicteto, ni el toro ni el hombre de nobleza se hacen de repente. Nadie es fuerte de un inmediato, sino que han de mantenerse en forma durante el invierno. Hay un nota al pie de que las guerras típicas se hacían en verano y en invierno los soldados entrenaban. Entonces en invierno no dormimos, nos quedamos entrenando para que cuando sea verano tengamos fuerza todavía o más seamos más fuertes. Entonces, mientras no hay conflicto, seguimos entrenando nuestra fuerza y hemos de prepararnos y no precipitarnos a la buena de Dios, es decir, sin entrenamiento en absoluto, hacia lo que no conviene, que sería, por ejemplo, enfrentarme a una fuerza imposible, si no conviene en absoluto. Para cerrar dice en el 33, dice, fíjate solo en una cosa, por cuánto vendes tu albedrío, si no otra cosa, hombre, por lo menos eso no lo vendas por poco. Lo grande y lo excepcional quizás esté bien para otros, en Sócrates y en los que se le parecen. ¿Aquí qué quiere decir? Fíjate en una cosa, por cuánto vale tu albedrío, si no otra cosa, es decir, si lo llegas a vender, porque puedes no venderlo, bueno, por lo menos si lo vendes, tu dignidad, por lo menos no lo vendas por poco. Porque quizá lo grande y lo excepcional, es decir, no vender nunca tu dignidad o no entregarte nunca, le queda solo a los grandes, Sócrates y otras personas excepcionales. Un alumno pregunta, bueno, ¿por qué entonces si hemos nacido para eso, no nacen otros con ese carácter todos o la mayoría? Quiere decir, ¿por qué si nosotros todos hemos nacido con razón y con capacidad para usar ella y evaluar nuestra dignidad como al máximo, ¿por qué no nacen todos con este carácter? Y Epicteto dice, ¿es que todos los caballos nacen veloces y todos los perros buenos para hacer pistas? Pues no. Entonces, ¿qué? Dado que no soy Sócrates, he de despreocuparme de todo, y ahí da una serie de ejemplos. Dice, bueno, yo no sé, Epicteto no será superior a Sócrates, pero si no soy tampoco peor, con esto me basta. No seré X persona, pero no me despreocupo de mi cuerpo, que es un atleta. No seré este otro, pero tampoco me despreocupo de mi hacienda, que es un hombre muy... Y si en pocas palabras, nos despreocupamos del cuidado de ninguna otra cosa por renunciar a lo más alto. Es decir, no seré superior a Sócrates, pero si no soy peor, con eso me basta. Escucho el metro de... Así que lo veo. De Alexander. Eso. Cuático. Diego. Sí. Me da risa la que habla sobre acá que la amputación en el pene y la cuestión de la barba. El Epicteto. Claro. Pero claro, ¿cachai que lo dice? Hay un tema como yo lo pienso como desde la ética de roles del estoicismo. Yo soy filósofo y los filósofos llevan barba. Y ahí hay una dignidad
Mi rol es representar este sujeto que soy. Sí. Córtate la barba, o sea, deja de ser filósofo. Bueno, no. No. No, incluso si me causa la muerte. Esa locura. Y en el otro caso es como el de ser hombre, ¿o no? Claro, 2000 años atrás. Mm, buen punto. Eh, y lo otro, ¿cómo sabe, en el fondo, ese toro que se enfrenta al león cuando viene, ese toro ha ensayado su fuerza con el tiempo? Ese es uno de los grandes asuntos. Entonces, la persona que no ensaya su fuerza o su dignidad, la vende barata. Ahí hay un punto que yo quisiera subrayar, que es el gran malentendido del estoicismo. Una máxima, renuncia y resiste, está buena. Está buena. O sea, renuncia a las cosas que no puedes cambiar y resiste No, pues y resístelas. soporta y renuncia. Resiste, po. Soporta y resiste. Ah, ya. Soporta y renuncia. Lo mismo. Ah, Eh, y uno, desde esa lectura, uno diría, entonces, no sé, en un empleo te entregas y que no te pagan nada, digamos. Tu destino es ser, es lo que decían estos locos de filosofía y humor. Escúchenlo, o sea, escúchalo, Diego. Decía que Marco Aurelio hacía un llamado al conservadurismo, en definitiva, se lo metía como los conservadores. Los ricos son ricos, los pobres son pobres, fin. Lo mejor que podemos hacer es aprender a ser buenos pobres, lo mejor que pueden hacer los ricos es vivir ser un buen rico. Y Epicteto aquí está diciendo todo lo contrario. ¿Cachai? La dignidad se ensaya, se ejerce y se entrena. ¿Qué? ¿Vaya a hablar, Alexander? Que yo decía como... Me gusta más la traducción de enfrenta y renuncia, porque el soporta a mí se me hace como muy sufrido, como muy... Habría que buscarlo en latín, o sea, en griego, a ver qué quiere O decir. sea, sustine debe ser como sostener, ¿o no? Yo diría que soportar es como tolerar también, que suena más. Claro. Lo que iba a decir aquí que fusilar es de filosofía y humor. Literal. Aprender. Yo lo escuché en su podcast, pero me aburrí. Como que no... Me aburrió. Como que no aprendí nada, no sé. No me gustó. Está bien, son cosas de gustos. Pero lo que yo sí diría es que en esa instancia presentaron un estoicismo muy conservador, que es una lectura común. No los culpo así, no están cometiendo ningún tipo de pecado, Epicteto no se revuelca en su tumba, nada. Pero sí, si es que uno podrían distraer o engañar o dar malas indicaciones, en definitiva, a quien está entrándole al estoicismo. Sí. Eso. Eh, son las 5:45. Podríamos dejarlo hasta Alcanzamos aquí, ¿o no? uno más, digo. Sí, uno más. Ya. Sí, es corto en efecto. El 3, para terminar. Dice, ¿cómo se podría obtener las consecuencias de que la divinidad sea padre de los hombres? Este texto habla de un tipo, dice, que le está hablando a uno de sus alumnos, que argumenta de que él, como es pariente del César o alguien muy poderoso, es intocable. Entonces, en oposición dice, oye, ¿por qué piensa uno que por ser hijo de este César, uno tiene cierta posición? Y no pensamos, en un sentido muy humanista, que Zeus nos entregó la razón a todos y somos todos hijos de Zeus, por tanto tenemos un valor más elevado que si fuéramos hijos del César. Dice, la divinidad nos da, hay una dignidad que nos da, por ser hijos de César, también usa la palabra aquí,
ya que somos hijos de César, tenemos cierta divinidad, bueno, somos hijos de Zeus, aún mayor. Y eso está dada en nuestra mente y nuestra razón. ¿Y qué debemos pensar de uno, de cada quien? Que soy hijo de Zeus. Lamentablemente nos equivocamos en el uso de las representaciones y nos concentramos en que soy hijo de fulano o mengano y que tengo ciertos contactos con Zeus o no, que son todos asuntos del cuerpo y la carne. En oposición dice, no, recordemos que somos hijos de Dios, hijos de la razón, hijos de quien nos da el uso de poder administrar las representaciones. Somos libres, en definitiva. Eso es un gran tema, ¿no? La libertad en Epicteto. Y no, por oposición, olvidar que tenemos uso de razón y pensar que somos, porque al olvidarlo, dice, es como si fuéramos lobos, leones o zorros. Al olvidar que somos hijos de Zeus y usamos razón, nos entregamos a lo que viene al otro, que es el cuerpo y la carne. Y actuamos como lobos, o sea, somos infieles, pérfidos y dañinos. O como leones, salvajes, fieros y crueles. O como zorros, arrogantes y malvados. En otro lugar también dirá como ovejas, obedientes, como sexualmente activos, deseosos y con mucha hambre. Ese es el 3. Alfonso, tengo una pregunta. Se me está descargando, pero te escucho. Es que hay un meme como súper famoso que es sobre el dilema del carrusel, o no sé cómo se llama, que en realidad eso lo creó una filósofa que se llama Philippa Foot. Entonces hay un tipo que tiene que elegir qué carril va a ir el tren, y en un carril hay una persona amarrada y en el otro hay 5. Pero entonces quería saber, bajo esta ética de roles, ¿qué decidiría Epícteto, por ejemplo? ¿Salvar a su mamá o a 5 personas? ¿Alfonso? Ah, Complicado, porque ¿podría decidir lo que cualquiera de está las dos? haciendo es que la amiga Foot está haciendo un argumento, está haciendo un ejercicio filosófico en defensa del utilitarismo, en oposición a la moral del deber. O sea, está discutiendo con Kant, porque Kant diría, en todo momento hay que actuar bien. Bajo cualquier circunstancia, las normas están preestablecidas. Y Foot le hace una trampa, en definitiva, y dice, bueno, pero si es que tienes que actuar mal, o sea, ya esto está arruinado. O matas a 1 o matas a 5. ¿Cuál es la utilidad ahí? ¿Dónde está el deber? ¿Cachai? Como que, bueno, en eso. Entonces, esa pregunta del carrito, pienso que no, como está discutiendo el deber y la utilidad, No tiene que ver responde con el estoicismo, la a ética la de virtud. acción. ¿Sí? Claro, responde a la acción y es un cálculo de la utilidad de la acción o de la motivación o el deber de la acción. Y esas son las dos grandes morales. En cambio, el estoicismo tiene otra moral, es de otra rama, que es, claro, como dices tú, la ética de la virtud. Entonces, yo no sé, el sabio, lo que diría el estoicismo es que lo que hay que hacer es preparar al sujeto de la manera más racional y sabia posible para que luego tome una acción. Y esa acción, bueno, va a ser la del sabio. Entonces va a ser una acción sabia. Pero me imagino que cada sabio tomará decisiones distintas. Porque, por ejemplo, sabio es Diógenes y sabio es Sócrates, ¿cachai? Sí. Son accionarios tan distintos. Es que Sabios Tan natos distintos. también. lo que yo pensaba era como, ya, está la oikeiosis y tengo mi rol de ser humano, entonces por eso yo podría decidir salvar a estas 5 personas, pero a la vez está la oikeiosis y está mi rol de hijo y yo podría salvar a mi madre. Y ambas decisiones no serían malas. Sí. Tú me dices, o sea, pusiste en el carrito a la mamá y a 5 personas, ¿cierto? Sí.
Suena como maquiavélico. Es que ese es el ejercicio, po. O sea, el ejercicio original me acuerdo que era tirarías la palanca matando a uno en vez de cinco. Y Claro. luego, si es que en vez de tirar una palanca, empujarías a un gordito a las líneas del tren. Y, y se lo harías igual, ¿o no? Y si es lo mismo o no. Eso me acuerdo que era el... Bueno. Eh, claro, ética de roles. Es que es complicado. A lo que a mí me gusta del estoicismo es que te presenta, en el fondo, que cada quien decide dónde está su nivel, qué tan esclavo es uno. Nadie va a ser sabio, eh, y cada quien determina su nivel o experimenta su nivel, comillas, como acabamos de decir, de dignidad. Es decir, cada quien ve cuán bueno es según ciertos parámetros. Pero en ningún caso tiene que ver con la acción determinada. Se intuye que se debería desprender una acción. Por ejemplo, si yo abogo al no sufrimiento animal, se debería desprender que yo no coma animales. O sea, eso está hecho. Pero tampoco es una cosa así sagrada. O sea, por ejemplo, si un vegetariano se come un completo una vez, puta, fue, ¿cachai? O sea, tampoco es como que está... No es un pecado. Eso igual me gusta harto del estoicismo. Claro. Que no es un pecado hacerlo. Así que si alguien, puta, en el carrito salva a su mamá, yo igual, tal como dices tú, buena, salvaste a tu mamá y pensaste que tu rol de hijo es más importante. Y el otro flaco salva a las 5 personas, yo le diría, buena, escogiste tu rol de ciudadano, de equivalente con tus equivalentes. Rígido. Pero no sabría cuál es mejor, cuál es peor. Porque la pregunta, como dije al principio, esa pregunta es pilla en el fondo, porque evalúa, te hace evaluar cuál es el precio final de cada uno de esos. Mi mamá vale 10, cada uno de los 5 chicos vale 1,5, no alcanza a ser 10, bueno, mi mamá tiene más valor. Claro. Pero no sé qué diría Foot del estoicismo, no sé. Me gustaría leer ella. O sea, porque sí ética de virtudes, pero parece que ella se inclina más por Aristóteles. Aristóteles, eso es todo lo que sé. Hay una frase de Mr. Spock, de Star Trek, que me gusta, que dice que la necesidad de la mayoría pesa más que la necesidad de unos pocos. Sí. Y en ese plano, este, me parece más acertado tal vez el bienestar de más personas que el de una minoría. Sí, yo también lo pensaba así. Pero eso es como No sé, utilitarismo, ¿no? pero te lo doy vuelta, por ejemplo. Estas 5 personas son apostadoras, ¿cachai? Y venían de un carrete, digamos, y mi mamá es astrofísica, o no sé, algo, es presidenta de una organización de bienestar para niños del cáncer, ¿cachai? Ya no es la vida en sí, hay como que entra otros parámetros. Ella está Ahí haciendo un cálculo con igual esa moral. narración, entonces ya se tendría más información para hacer un juicio más acertado de la decisión de tomar, porque como dice usted, es más productivo una persona que trabaja en ciencia, que para la sociedad es más, digamos, más importante, diría, tal vez no importante, sino más funcional que unos apostadores, vagos que no aportan mucho como sociedad. Ah, Está bueno, pero lo que sí estamos haciendo un cálculo utilitario. eso pensaba. Igual es bueno establecer el marco de lectura, porque Que es como Kant diría, matemática. Sí. es como matemática de las vidas. ¿Cachai? Y ahí igual hay un tema, también hay un tema. Vamos, porque hay tres opciones: el utilitarismo, la deontología y la ética de la virtud. Yo no sé si es que, o sea, uno igual puede combinarlas y hacer una ensalada de cosas, siempre se puede, pero
no sé si la última voz la decida la utilidad. No lo sé. Veamos el caso de los animales, la naturaleza. Si usted Mm. ve, hay animales que en el momento del parto, nace una cría enferma o así, de una vez la sacrifica la madre. Mm. Y ahí yo diría que los animales no saben de utilitarios o de utilitarios o no tienen estos conceptos así. Simplemente es como Claro. un instinto también. O no sé O cómo lo sea, diría usted, Alfonso, ¿cómo lo ve usted así, la naturaleza? es que, claro, así lo hacían los espartanos, por ejemplo. Claro. Y así lo hacían los vikingos, que es el mito, la verdad no lo sé, pero como quien no tomaba el hacha de la guagua, bueno, al infierno. Eh, pero como diría Epicteto, igual, de nuevo, hay que inscribir cómo lo vamos a leer desde lugares. El estoicismo diría, eh, los animales usan las representaciones, es decir, esto me parece que está enfermo, entonces lo voy a matar. Y sin embargo, los humanos no solo usamos las representaciones, sino que también comprendemos las representaciones. Y eso nos separa de los animales. Un animal no diría nada, miraría y actuaría. Diría, o sea, mira y dice, bueno, a este animal le falta una pierna, bueno, me lo como, lo tiro al drenaje, lo que ocurra. El humano podríamos decir, no es así, pero el instinto de tirarlo por el drenaje y diría, bueno, oye, es verdad esto, tiene sentido. Y el estoico añadiría, vería estas tres máximas de la acción, en el fondo, que es esto conveniente, esto está dentro de mi deber o no es mi deber, y está esto dentro de mi control o no está dentro de mi control. Ese es como los presupuestos para la acción. El estoico, claro, entraría en contradicción y tendría que hacer una evaluación. ¿Es esto conveniente o no es conveniente? ¿Es conveniente tirar al niño al desagüe? Pues quizás sí, en un sentido como matemático, puede ser, pero es mi deber cuidarlo. O sea, si yo lo pienso, es mi hijo, bueno, hay que cuidarlo, es mi deber. Y luego, un gusto, Brian. Ya. Y luego diría, ¿está dentro de mi control cuidarlo o no? Pues sí, está dentro de mi control. O, y luego estaría dentro de mi control hacerme cargo de estos juicios, etc. Difíciles preguntas sobre todo cuando están enmarcadas dentro del utilitarismo, pero está bueno. Sí. Eh,